Hermanos, que tengan un bendecido día. Gracias a Dios. Nuevamente, hoy es sábado, tiempo de diálogos pastorales. Después de un breve tiempo de ausencia, Sí, sí, pastor, sí, ¿cómo estás? estuvimos ocupaditos con la Algo. escuela bíblica de verano, pero Sí, ya, sí. gracias a Bueno, Dios. yo también tomé algunas vacaciones por ahí que ya eran Sí, necesarias, no sé si merecidas, pero por lo menos sí necesarias, ¿verdad? eso Porque sí. ya mucho cansancio. Decíamos en una emisión que había algunos pastores que por causa de la pandemia no habían tomado vacaciones y ya se notaba un poquito ese cansancio, ese Ujú, estrés, sí. ¿no? Bueno, parte de ellos, su servidor no había tomado vacaciones y bueno, tuvimos un momento familiar muy bello, mi hijo cumplió años, así que muy bendecidos esta semana. Qué Tú con bueno. mucho trabajo, pastor. Sí, bueno, todo es trabajo. Pero bien, gracias a Dios, creo que fue un proyecto bendecido. Muchos niños pudieron participar Bendito y ese es el Dios. objetivo. Claro, claro. Y durante 2 o 3 semanas creo que dejamos de compartir Sí, 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 sí. nuestros aportes. En parte precisamente por estar eh, editando y Sí, grabando sí, sí, materiales, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Sí, y yo quería llamar la atención a que durante esas 3 semanas, pues parece que no, pero cambiaron muchísimas cosas. Claro que sí. Entre ellas, la pandemia que, bueno, quizá no es que haya cambiado de forma radical, pero hubo un retroceso en el semáforo. Sí, hay un comportamiento además distinto. Claro, Sí, sí, sí. sí, ya saben que tenemos ahorita esta dichosa variante de Delta, Delta. Ujú. que es más contagiosa, no más peligrosa según lo que he leído, pero sí más contagiosa y esto Sí. hace que obviamente la gente pues llegue a los hospitales, ¿no? Ujú. Especialmente ahorita se observa que hay un cambio hacia los jóvenes, ahora son el blanco de esa variante, quizá porque mucha gente adulta se ha vacunado, sigue Sí. resguardándose, pero bueno, los jóvenes ya están cansados de este resguardo, quieren salir, quieren pues, tener ya una relajación de las medidas. Ujú. Y resalto el caso de estos jóvenes, 500 jóvenes, que fueron a Cancún. Ujú. Una Sí, noticia cierto. muy. Lo comentamos hace unas semanas Creo que atrás. sí, es cierto. Sí. Se fueron a Cancún, se contagiaron de allá, no recuerdo cuántos chicos, y bueno, tristemente ha habido decesos de gente joven cuando hace un año esto era muy extraño, incluso se decía que este COVID no era serio, digamos, para la gente joven, sino más Ujú. para la población de riesgo, ¿no? Ujú. Y el tema de hoy, porque no es tanto eso, pero sí creo que este recontagio o esta tercera ola que muchos llaman, hace repensar nuevamente lo que estamos haciendo como iglesia y lo que tenemos que hacer. Así es. Porque ya habíamos comentado, incluso en un espacio similar a o igual a donde ya veíamos que la pandemia estaba cediendo, la gente se estaba Ujú. vacunando, ya hasta donde yo sé, incluso ya se tiene contemplado que en el mes de octubre se va a cumplir la meta del 75% Ujú. de la población vacunada en México, lo cual son buenas noticias, pero falta todavía para llegar a ese mes y es muy probable que todavía la pandemia Ujú. esté en su Sí. apogeo. Y muchas iglesias, pues creo que hay o podría haber alguna confusión porque pues, ya habíamos augurado la apertura de muchos templos ya habían abierto, Sí. ya hay iglesias en las que tristemente han abierto en 2 ocasiones y tienen que volver a cerrar. Ujú. Entonces, pues esto hace repensar la misión y la visión de la iglesia, por lo menos para este año y por supuesto proyectándose para lo que sigue, ¿no? Sí, sí, es cierto. Ah, este escenario, de hecho, me hizo recordar un par de cosas. Una, a nivel literario, en la Sí, literatura latinoamericana, una novela de Benedetti, La Tregua, donde la temática parecía que ya íbamos, como que todo otra vez a regresar a la normalidad. ujú, Estoy pensando en esa figura literaria de La Tregua,
Y resulta que no, o sea que no ha cambiado, solamente tuvimos una pequeña tregua para la batalla todavía continúa, ¿no? En ese nivel. Por el otro lado, es un escenario donde creo que Dios nos llama ahora precisamente a cuál es el papel que nos corresponde como iglesia. Y ahora sí voy al terreno bíblico. Ujú. Es la historia de Esther, Mm. donde la situación es compleja. Se ha levantado un hombre que está organizando las cosas para un genocidio, y en medio de ello surge la necesidad de que alguien asuma, si puedo decirlo así, un liderazgo para poder proveer salvación al pueblo judío, ¿no? Y esa frase de no sabemos si para esta hora has llegado, es lo Ujú. que me hizo recordar el concepto de Esther. Ujú. Y pienso no en un individuo que se va a levantar al estilo de Esther o alguna persona, sino cuál es el papel que nos toca en medio de este escenario otra vez. ¿Cuál es el papel que nos toca como iglesia, ¿no? Claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el qué vamos a hacer yo creo que es obvio porque es el ser iglesia en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que también pensaba un poquito en el contexto de Jeremías, Mm, porque Jeremías desarrolla su ministerio pues en los últimos años del reino de Judá, ujú, donde la primera parte de su libro se dirige muy enfáticamente hacia Sedequías, el sí. antepenúltimo rey de Israel, el antepenúltimo rey de Judá, y cómo él le advierte que Babilonia está emergiendo, que hay que tener cuidado con Babilonia, que no hay que irse por las ramas con ese Ujú, imperio. Y Sedequías no le hace caso, no sí. lo ignora completamente, y tristemente viene Babilonia, depone a Sedequías. Entonces, pareciera que ahí había un respiro porque después emerge otro rey, el rey Ujú, Joacim. sí. Y con Joacim la cosa la relajan, tanto así que él hace una alianza con Egipto Ujú, intentando hacer un frente contra Babilonia. Y otra vez Jeremías les dice, no se confíen, diciendo, ya pasó la primera ola o la segunda ola, y sí. la tercera viene pero con mayor fuerza. Y Ujú, Joacim no hizo caso, hizo esta alianza con Egipto, y entonces llega a Babilonia, le pone su estate quieto a Egipto para que no ujú, intervenga, así es. y a Joacim pues Sí. lo martirizan, lo matan, ¿no? Ujú, Y es una situación muy penosa porque en esta tercera vez que Babilonia viene contra Jerusalén es cuando la arrasa, ujú, destruye el templo, las murallas, sí. y es cuando ocurre la famosa deportación o Ujú, el sí. famoso exilio. El exilio masivo realmente ahora. Sí. Sí. Y creo que hay el viejo adagio de que la historia, si no la aprendemos, estamos condenados a replicarla o a repetirla, Ujú, porque es cíclica la historia de alguna forma. Parece que el mundo, o por lo menos nuestro país, sí. y perdón por las críticas, pero tenemos que ser muy certeros, como que la gente no está aprendiendo la lección. Ujú, Están saliendo de una forma muy, digamos, no solamente sin cuidado, sin protección, mm, sino también de una forma muy aglomerada. Por ejemplo, te comparto, te decía que tuvimos la bendición de celebrar a mi hijo sí, sus sí, sí. 16 años. Y por motivos de salud, mi esposa tuvo que ir a una consulta en el puerto de Veracruz. Fuimos a esa consulta y dijimos, pues vamos a aprovechar a ver dónde podemos comer, un lugar que no esté concurrido, un Ujú, lugar donde podamos estar juntos. Y al pasar por el bulevar que va a la playa, vieras, había muchísima gente. Digamos, estoy de acuerdo que la gente ya está cansada del encierro, que quiere salir, pero el problema es de que había muchísima gente
en un solo lugar, Ujú. sin ninguna distancia prudente, sin ninguna medios de contención, Ujú. cubrebocas, etcétera. Y pues uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón se están contagiando tantas personas? Bueno, porque queremos hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? No queremos ser, o no queremos esperar, no queremos aguardar, ¿no? Y y uno ya puede ver por la calle gente sin cubreboca, ya puede ver Sí, gente, pues que no tiene con, esa con descuido, realmente. esa precaución. Sí, y entonces la gente está cayendo en esto. Pero creo que también es aquí donde la iglesia tiene que levantar una voz profética como Ujú. Jeremías Sí, o como se me fue el nombre del padrastro, por así decirlo, del papá de ah, Esther, sí. ay, se me fue Mardoqueo. Mardoqueo. Ujú. Necesitamos ser una voz profética que no solamente diga el peligro no ha pasado, el peligro es evidente e Sí. inminente, y por nuestro bien y por nuestros hijos, pues hay que seguir cuidándonos, hay que seguir manteniendo las precauciones, Ujú. los protocolos que ya conocemos, Sí. que no ha cambiado eso. Es decir, dicen los expertos que esta nueva variante es perfectamente contenible si guardamos la sana Sí. distancia, los cubrebocas, el gel para desinfectarse, y que bueno, las demás recomendaciones incluso vienen sombrando, pero no estorban tampoco, como Ujú. la careta, como el spray, Sí. dicen Las que ya algunos. conocemos, ¿no? Sí. Sí, algunos dicen no es necesario, pero bueno, si lo quieres hacer, adelante. Hace algún tiempo, tú hiciste un comentario acerca del estudio, o sea, porque alguien te comentó que estamos muy cerca. Ajá. Bueno, la verdad es que no estamos tan. Sí, sí, La sí. realidad es de que, producto de las cámaras mismas, de pronto Uno pareciera piensa que que estamos sí, 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 sí. casi hombro con hombro. No estamos tan cerca. Incluso hasta nuestro diálogo previo, generalmente antes de poder grabar, antes de ello, la verdad es que Luis está de un lado de la mesa, yo estoy en el otro extremo, Claro, claro. estamos en la misma habitación, sí, pero aún aquí guardamos ciertas distancias y eh, pues tenemos todavía nuestro tapetito ahí en la entrada, Claro. que ya nos dijeron que no sirven para nada, pero bueno, Está de todos bien. modos lo seguimos teniendo ahí, ¿no? Sí, es cierto. Esa es parte de la dinámica aquí. ¿Por qué? Porque es cierto, tenemos que cuidar la conjunción de estos dos elementos. Ujú. eh, yo creo que sí, tenemos que poner atención a eso que ha venido ocurriendo, cuidar de nuestra vida, cuidar de la gente que está a nuestro alrededor, y al mismo tiempo, siguiendo esta misma idea de tanto de Mardoqueo como de Jeremías en este caso, Ujú. porque ambos tienen una actitud. Por ejemplo, en el caso de Jeremías dice, bueno, y cuando estén en esa cautividad, pues ahí compren viñas, sean productivos, es Ujú. básicamente lo que se está diciéndoles, Sí, sí, sean sí, sí. productivos en ese escenario, porque ahí van a estar un tiempo, pero también es un espacio para poder crecer y ser productivos. En el otro terreno, en el caso de Esther, que por cierto Casi son contemporáneos. periodos históricos Ujú. cercanos, por eso es Ujú. que los mencionamos así también, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque si hay cosas que nos están afectando en la vida de las iglesias, para la gente que vive, voy a usar ese texto bíblico conocido, sin Dios y sin esperanza en este mundo, la situación es todavía más compleja. Ujú. Y ahí es donde, un poco como Esther, como esa recomendación de Jeremías, pues como iglesia tenemos todavía la misión de seguir siendo esa voz profética, esa voz que habla de esperanza, no solamente de consuelo, que también en algunos casos
hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que, como iglesia tenemos la bendición de poder tratar de proveer consuelo en el nombre del Señor, usando las herramientas que Dios nos ha dado, Ujú. para poder consolar a mucha de esta gente que está enfermando. No solamente es advertirles, sino también consolar y en otro terreno quizás generar esperanza. Y se me ocurre esta triada justamente, ¿no? Entonces, sí hay que cuidarse, sí hay que proveer esperanza y hay que consolar incluso a algunos. Creo que, ¿te acuerdas esta también emisión que tuvimos de qué es lo que faltaba en la iglesia? Ujú. Hicimos con el acróstico Pesca una evaluación de lo que había Sí, hecho la sí, iglesia sí, hasta sí. este momento y lo que faltaba. Y mencionábamos y coincidíamos en que ha faltado mucha evangelización en este punto. Y me parece que esta es una gran oportunidad para que las iglesias puedan fortalecer ese trabajo. Eh, Porque, como tú bien lo dices, en la iglesia de alguna forma creo que sigue funcionando, gracias a Dios, como que ya los hermanos ya se habituaron a la proyección, ya se habituaron a la transmisión, a cantar Ujú. frente a una computadora o frente a su pantalla de televisión. Pero este es el momento en el que la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Cristo, pues puede estar en una verdadera crisis Sí. de desesperanza porque se pregunta hasta Sí, cuándo es que va a parecía pasar que ya esto. iban a salir Ajá, y, y otra vez, ¿no? sí, y sobre todo la esperanza que daba en las vacunas, en el Ajá, que sí, ya sí, 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 esto ya está terminando y con las vacunas va a terminar, sí. pero lo que nunca escuchamos, o lo que mejor dicho no quisimos escuchar, porque sí estaba la información, es que las vacunas no evitan el contagio, Así es. evitan la gravedad del mismo, evitan que Ujú. una persona acuda a un hospital y que se entube, todo eso lo puede llegar a evitar siempre y cuando estén las dos dosis, según Sí. lo que he Y escuchado y aún así, leído. hoy por la mañana estaba leyendo las noticias, no sé si anoche o hoy en la mañana, pero de una de las ciudades en el norte de nuestro país, reportaba un grupo de personas que habían fallecido y ya tenían las Sí, vacunas. sí, 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 Dice, y la nota dice, y algunas de ellas su esquema completo. claro. Y de todos modos, Sí, partieron, ¿no? Entonces, no que las vacunas no sirvan, sino que como que no, queríamos, no son un antídoto para que no te enfermes. claro, como que pensamos o muchos pensaron que eso era ya digamos, la antesala al fin de la pandemia. Y Ujú. vemos que esto no es así, porque está sucediendo una tercera ola cuando ahorita tenemos, según lo que leí hace más o menos la semana pasada, el 54% de población ya vacunada. Sí. Este, y bueno, pues la pandemia sigue avanzando. Ujú. Los semáforos están Sí. retrocediendo durante bastante tiempo. No tuvimos un solo estado en rojo y ahorita me parece que está Sinaloa en Sí. semáforo rojo. Y hay varios que han Hay varios retrocedido más, sí. a amarillo y otros como Veracruz y Guerrero, me parece, hemos retrocedido a naranja. Ujú. Entonces, la gente está ahorita preguntándose qué pasa, qué sucede. Y es allí donde, como tú bien dices, la iglesia tiene que responder. La Sí. iglesia necesita abrirse paso para hablar del Evangelio y decir, a ver, aquí está Cristo, aquí está la respuesta. Y si estos personajes bíblicos pueden ayudarnos en algo es a advertirnos, a no confiarnos Ujú. en nuestra sabiduría o en lo que sucede. Así es. Sí. Sí, primero no confiarnos, pero también, insisto, en esa parte de donde, por ejemplo, la semana pasada nos tocó celebrar hacer la escuela bíblica de verano. Ustedes están haciéndola en esta semana, lo Ujú. cual también celebramos, porque muestra que en lugar de que esté una iglesia confiada, dice, bueno, vamos a dejar porque ya vamos a regresar a lo de antes. No, al contrario, siguen sumando contenido, siguen esforzándose para alcanzar a otras generaciones, porque necesitamos seguir apoyando y desarrollando cosas para mucha gente que está todavía en casa y que van a estar más.
y aún hasta poder generar contenidos. No es que dejemos el enfoque teológico, pero sí hasta poder generar contenidos desde las iglesias, donde los más que los contenidos que produce la iglesia per se, los miembros de la iglesia nos sumemos como un conjunto a llamar a nuestros hermanos, a familiares, a amigos, y a ellos les hablemos acerca de Jesucristo, a ellos les transmitamos esperanza, y si es posible, hasta poder generar grupos de consejería, de apoyo, de evangelización, porque si venía siendo necesario esta tercera ola que apenas estamos realmente empezando, puede ser muy muy grave y vamos a necesitar muchísimo apoyo en ese sentido, no del pastor de la iglesia, que sería incapaz de poder atender a tanta gente, sino de muchos de los miembros de la iglesia, de que nos sumemos como cuerpo de Cristo para poder ministrar a una ciudad. Pienso lo importante que podría ser, si como iglesia nos organizamos y empezamos a ministrar en la ciudad donde estamos, en lugar de ser la voz de Jeremías, que al final de cuentas en su época le tocó predicar solos porque había muchos otros falsos profetas que no hacían nada, y que a veces incluso debemos de reconocerlo. A veces hemos guardado silencio. Y saben, no solamente es la cuestión de salud, el lugar donde vivimos, frente, en un lugar de beneficencia pública. Y vemos cómo cada semana llega más gente a pedir alimentos, llega más gente a pedir medicina. Ya no piden ropa porque tienen un año que no les dan ropa, pero a veces cruzan la calle y nos piden a nosotros. Y no es que tenemos las condiciones para poder suplir todo ello, por supuesto, claro. Pero la verdad es que como ellos hay más gente sin empleo, sin recursos. Insisto, en ese plan donde tenemos que aprender ahora tal vez incluso a sernos solidarios con muchas de esas personas que son vecinos nuestros, que son amigos, y multiplicar esos focos de luz, de evangelización, de consuelo, porque si nada más como iglesia nos organizáramos, quizás no es tan difícil pensar en que en una ciudad pequeña como esta, a lo mejor hay, no sé, 400 presbiterianos. Digo, somos realmente pocos en la ciudad, pero quizás en suma somos 400. Y si fuésemos un poco menos, está bien. Pero ¿qué pasa si 300 hogares, desde nuestras propias trincheras, valga la expresión, podemos buscar generar pequeños grupos de oración? O sea, no cargarle la lista de oración al pastor que luego se vuelve kilométrica, ¿no? Sino generar pequeños grupos de oración donde nosotros oramos con familiares, con amigos, donde en la medida de nuestras posibilidades apoyemos a la gente que está cercana a nosotros. Hay muchísima gente que, créanme, necesita ser apoyada de más de una forma. Algunos de ellos con nuestras oraciones, con nuestro solidario, proveyendo alimentos, porque algunos están pasando momentos muy, muy, muy críticos. Sí, pues ya el presidente creo que comentó que, o no recuerdo si fue él o fue el subsecretario de Salud, que la población ya no desea y no soporta otra cuarentena, ya no lo quiere, sí. Y que pues como que no están por esa vía, según tengo entendido. Sí, incluso creo que vi un poco de eso,
no va a ser obligatorio Ajá. o una ley marcial, que no, una cosa Sí, así, de hecho, como nunca, ha ocurrido no, en otros sí, países. nunca ha habido eso aquí Sí. en México, ¿no? Eh, y esto es porque precisamente la economía Ujú. ya no soportaría otro resguardo, por así Sí. decirlo, ¿no? Lo cual significa que la gente llega un momento en el que tiene que tomar una decisión, ¿no? ¿O qué hago? ¿O cierro mi negocio Sí. con el riesgo de que esto dure otro mes o 2 meses más Ujú. y no tengo ganancias? ¿O pues voy a aperturar y con la ayuda del Señor a ver cómo me cuide? Porque, por ejemplo, los colegios de paga especialmente Ujú. están tomando ya estas decisiones en Sí. el que ya están anunciando las clases van a ser presenciales, pero van a ser escalonadas. Por Ujú. ejemplo, Sí, dependiendo de la el escuela. grupo lo van a Ujú. dividir en 2 o 3 y van a tener un día, a lo mejor el primer grupo lunes, miércoles y viernes, el segundo jueves, martes y jueves, la siguiente semana se invierte, ¿no? Si es un grupo muy grande que se puede dividir en 3, tengo entendido que van a hacer una semana un grupo, la otra semana otro, y están tomando esas acciones y Y van a decisiones. meter a las familias en un conflicto. Sí, pero lo están tomando precisamente porque la economía no soporta o no Así es. soportaría otro encierro más Ujú. y los colegios tienen que reinventarse. Así es. Y en ese sentido creo que me parece que la iglesia también tendría que pensar en esta oportunidad de misión, de seguir haciendo Sí. contenidos, de seguir predicando el Evangelio. Ya tenemos más de un año de experiencia con las transmisiones, ya hemos visto que sí es posible llegar a mucha gente. Yo creo Ujú. que hasta la iglesita más pequeña Sí. se ha sorprendido de que a lo mejor hay 2 personitas que a lo mejor siguen la transmisión y que no son del Estado. A mí me Ujú. sorprende, vi la encuesta de YouTube de nuestra iglesia y que yo sepa, no tenemos audiencia en Estados Unidos y me sale que de Sí. tal vistas hay un porcentaje muy pequeño, es Sí. cierto, si tú gustas, el 1, el dos Sí, por sí, sí. ciento de personas que están siguiendo las transmisiones. Ujú. Caray, ¿cómo es eso, no? Ujú. ¿Cómo es que hay gente de Estados Unidos que están siguiendo Sí. la transmisión? Bueno, pues el Señor Pero sí, obra sí, sí, así y es. esto debe motivar a que no hay que desmayar y hay que seguir avantes Así es. en esa tarea evangelizadora a través de los Ujú. medios de comunicación que Así tenemos a es. la mano. Y no solo evangelizadora, también consolar, Sí, apoyar, animar, encontrar que esta hora que estamos atravesando es complicada, quisiéramos haber vivido. Pero si me preguntan, seguro que yo hubiera preferido no tener que haberlo pasado. claro, claro, claro. Pero en este escenario donde Dios nos ha colocado, al final de cuentas, encontrar este como un espacio para hacer bendición para mucha gente que lo requiere, porque hay muchísimas personas que necesitan en este momento el apoyo y esas verdades, esa confianza, esas convicciones de fe que Dios ha puesto en su iglesia, poder comunicarlas, compartirlas para mucha gente que está en el derredor nuestro y que necesitan enormemente ese apoyo, necesitan Ujú. ser respaldadas, animadas. Incluso a veces en algunas ocasiones, me toca acompañar a mi esposa en parte de la labor social que ella desarrolla y me toca ver lo que ocurre solamente es sonreírles, darles a veces lo poco que hay. Ujú. Digo, no puedo decir que tenemos mucho, pero a veces solamente incluso la atención para ellos, el que alguien les preste atención, que los escuche, se vuelve significativo. Claro, claro, claro. Y si no puedes salir, está bien, no salgas. A lo mejor lo puedes solucionar con una llamada telefónica, ¿no? Que alguien, que del otro lado sepa alguien que estás ahí, ¿no? Les cuento un caso en particular.
Am, hace algunos años atrás vivimos en Orizaba, hace no sé cuántos años, o por el 2008, algo así, vivimos en Orizaba. En ese no conocimos a la vecina enfrente del templo. O sea, que no asiste al templo, creo que una sola vez asistió, no estoy seguro, pero creo que una sola vez asistió en como 5 años que estuvimos ahí. Una sola vez asistió, pero se guardó el contacto con ellos. Salimos de la ciudad de Orizaba y cuando ya no pudimos hacerlo, le hablamos a Juanita le habló a una de las hermanas de la iglesia y dice, oye, por favor, te encargo a esta persona. Y ella ha estado durante los últimos 7 años, todas las semanas va a verla. Es una mujer muy grande, que ahora ella está enferma, tiene 95, 97 años, está enferma. Y Juanita la sigue llamando todas las semanas, o a lo largo de la semana le llama, nada más por una razón, que sepa que hay alguien que está al pendiente. Porque es una persona de 97 años, me entiendo yo, no se casó, no tuvo hijos, pues sus familiares ya murieron. De hecho, nosotros la conocimos por una crisis que tuvo, porque había muerto su hermana, su madre ya había muerto su hermana, entonces ya no tienes más familia. Hay sobrinos y son sobrinos lejanos los que le sobreviven. De hecho, son sobrinos nietos, ni siquiera son sus sobrinos. Conocimos a uno de sus sobrinos, que ya era un hombre grande, y ya falleció también. Entonces, es la única sobreviviente de una familia. Entonces, al final de cuentas ya están solos completamente. Entonces, el saber que alguien cada semana o cada tercer día te llama y dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, nada más para saludarte. Puede hacer la diferencia emocionalmente para alguien. Pues hermanos, hay mucho que hacer. Sí, hay mucho que hacer. Creo que pues, la iglesia tendrá una mejor opinión porque pues siempre hay una visión un poquito desde este punto, ¿no? Desde la pastoral, pero hermanos que todos los días van a su compañía, que van a la tienda o que trabajan o que conviven con otras personas en conversas, pues sabrán cuáles son las necesidades. Así que, pues hermanos, apoyen a sus pastores dándoles opiniones, dándoles sugerencias, respaldándolos a lo mejor con algunas ideas. Y por supuesto también ayúdenos, ¿verdad? Que nos manden sus sugerencias. Y súmense de verdad al trabajo que su iglesia está haciendo. Y si no lo está haciendo, pues hágalo usted. ¿Y en nombre de qué? Pues en nombre del Señor Jesucristo. Claro. Y finalmente todos fuimos llamados a eso, ¿no? A servir. Así es. Pues gracias Paco. Pues hermanos, gracias por seguirnos, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere.